Olvida, por un momento, todo lo que creías saber sobre los vikingos. Olvídate de las películas, de los videojuegos, de los cascos con cuernos que jamás existieron. Olvídate de las voces de guerra gritadas entre llamaradas de fuego y acero. Esa imagen, épica, brillante, casi mitológica, es una invención reciente, un disfraz diseñado para entretener más que para entender. La verdadera historia de los pueblos nórdicos, los que navegaron las aguas gélidas del norte y tallaron su existencia entre tormentas, bosques y sangre, es mucho más compleja, mucho más humana, y, en muchos sentidos, mucho más sombría. Durante siglos, fueron temidos y odiados. Más tarde, se les romantizó como símbolos de libertad y fuerza. Hoy, su figura navega entre el mito y la realidad, pero casi siempre queda distorsionada. Esta no es su historia glorificada, esta es su historia desnuda, y a veces, eso implica adentrarse en una oscuridad que no se cuenta con orgullo, sino con respeto. Imagina que despiertas en una choza de madera, con el aliento helado saliendo de tu boca como humo, sin saber si hoy habrá suficiente pan para los tuyos. Imagina que cada decisión, cultivar o cazar, remar o esperar, confiar o atacar puede significar la diferencia entre vivir y morir. Porque eso era el norte, no una tierra de conquistas constantes, sino de lucha cotidiana, de adaptación constante, de silencios largos, tormentas repentinas y creencias grabadas en piedra. En este viaje de 2 horas, te invitamos a dejar atrás el presente, no a saltos, sino caminando, respirando el aire denso de una época donde el invierno dictaba las reglas, donde la familia era refugio, pero también deber, donde los dioses no prometían salvación, sino equilibrio. Comenzaremos sumergiéndonos en la vida diaria de un campesino vikingo, su mundo áspero, sus miedos, sus rutinas, sus pequeñas luces. Luego seguiremos la ruta incierta de Leif Erikson y sus hombres hacia lo desconocido, una costa americana que no sabían que existía, y que tampoco llegaron a comprender del todo. Más tarde, nos adentraremos en lo inefable, los rituales, los estados de trance, los guerreros que parecían invulnerables. ¿Qué era real? ¿Qué era creencia? Finalmente, miraremos desde arriba la vida de un jarl, el poder, el festín, y lo que se oculta tras el lujo. No hay prisa, la historia no se merece ser atropellada. Lo que viene a continuación no está diseñado para impactar, sino para habitar, para caminar despacio entre los huesos del pasado y escuchar como si estuvieras allí los pasos descalzos sobre la madera húmeda, el golpe seco de un remo contra el mar, el eco de un canto que resuena bajo la aurora. Esto no es historia para admirar, es historia para comprender, y tal vez, al final, para recordar que incluso los pueblos más temidos, más violentos o más incomprendidos, eran, ante todo, personas, como tú, como yo. Prepárate, porque lo que viene no es una leyenda, es la realidad detrás del mito. El mundo no empieza con luz, lo primero que percibes es el crujido sordo de la madera bajo tu cuerpo, luego, el olor, a humo rancio, a lana húmeda, a tierra helada. Abres los ojos y lo único que ves es oscuridad, no porque sea noche, aunque lo parece, sino porque aquí, en el norte profundo, el sol se toma su tiempo para aparecer, y cuando lo hace, apenas roza el horizonte como un testigo tímido, sin calidez, sin promesas. Tu hogar no es una casa, es un refugio, una estructura alargada de madera y barro, con un techo cubierto de césped seco y una abertura central que deja escapar, con desgana, el humo de la hoguera. Vives allí con tu familia, tus animales y tus dioses, todos juntos, todos en silencio, excepto por los sonidos inevitables de la vida, una cabra que se remueve, un niño que respira agitado, el viento que se cuela por las rendijas. Eres un Carls, un hombre libre, pero no confundas eso con libertad. Tu vida está atada al clima, al suelo, al clan y a la incertidumbre. Cada estación trae un riesgo distinto. En verano, la lluvia no cesa. En otoño, el barro lo traga todo. En invierno, no se sobrevive sin reservas. En primavera, se juega la vida sembrando. Cada mañana, repites los mismos gestos. Sacas agua del pozo, parte de ella congelada. Revisas el corral, untas grasa animal en tus botas para evitar que el cuero se endurezca. Masticas pan negro con más grano molido que harina. No hay variedad, solo constancia. La comida es escasa, casi siempre la misma. Una sopa espesa de cebada y raíces, leche agria, algo de pescado seco si la suerte ha sonreído. La carne, si llega, es motivo de celebración, pero más a menudo, se guarda para rituales o para curar a los más débiles.
Todo se mide, todo se calcula. Comer más hoy puede significar no comer mañana. El trabajo comienza antes del amanecer y termina después del ocaso. Se aran campos con herramientas de madera, reforzadas con hierro viejo. Se siembran cebada, lino, algo de centeno. Si tienes suerte, un vecino te presta un caballo para la labranza. Si no, empujas tú mismo. Tus manos no tienen líneas, solo grietas. A veces, cuando el mar lo permite, te acercas a la costa, lanzas una red, una trampa para langostas, una esperanza. El mar puede darte, o puede tomarte. Has perdido amigos ahí. Nadie dice sus nombres, solo se guarda silencio. La amenaza no siempre viene del clima. Hay clanes vecinos, algunos con los que hay acuerdos, otros con los que hay deudas. Aquí, la paz nunca es total, solo es una pausa entre saqueos. Por eso, incluso mientras partes leña, tu hacha reposa cerca, no como símbolo de violencia, sino de prudencia. La religión no es una opción, es el aire que se respira, el fuego que da sentido al sufrimiento. En la esquina más limpia de tu hogar hay un altar rudimentario, una talla de Thor o de Freyr, según la tradición familiar. Se le deja comida, se le habla en voz baja, se le suplica, no se pide milagros, solo equilibrio, que el campo no muera, que el río no se desborde, que la enfermedad pase de largo. Los rituales son parte del ciclo, cada estación trae los suyos. En invierno, se sacrifican animales al dios NJRD para que el mar no se trague los barcos. En primavera, se honra a Freyr, señor de la fertilidad. Las ceremonias son íntimas, sobrias, pero profundamente sentidas. A veces, cuando la necesidad aprieta, se hacen ofrendas más oscuras. No se habla de eso. Los niños no juegan como se juega hoy. Aprenden con rapidez que el frío puede doler, que el hambre no avisa. A los 5 años ya saben cómo matar un pollo, cómo afilar un cuchillo, cómo atarse los zapatos de cuero con tiras de intestino seco. A los 10, acompañan a los hombres a cazar. A los 12, ya han visto morir. Y sin embargo, hay belleza en lo cotidiano, en las noches largas iluminadas por el fuego, cuando los más viejos cuentan historias que viajan de generación en generación, de gigantes de hielo, de mundos suspendidos por raíces, de batallas que aún no han sucedido. Las palabras son abrigo, y a veces, las únicas respuestas, porque aquí, las preguntas suelen doler. Las mujeres trabajan tanto o más que los hombres, atienden el hogar, los animales, los niños, los ancianos, preparan ungüentos con hierbas que no cualquiera sabría encontrar, tejen la ropa, curten pieles, algunas incluso combaten, si la necesidad lo exige. La división de roles no es debilidad, es estrategia. El tiempo no se mide en horas, sino en tareas, en lo que se logró antes del anochecer, en cuántas estacas clavaste, cuánta leña partiste, cuántas gallinas sobrevivieron, y cuando el día termina, te sientas, comes lo que queda, tal vez bebes un poco de hidromiel diluida, tal vez nada, y piensas en mañana. No hay lugar para el futuro, solo para el siguiente invierno, para sobrevivirlo, para aguantar una estación más, porque así se vive aquí, sin gloria, sin epopeya, pero con una fuerza silenciosa que no necesita ser celebrada, solo resistida. El mar no tiene camino, solo viento. Para quienes nacieron en tierra firme, el océano es frontera. Para un vikingo, es posibilidad, y también castigo. Desde que tienes memoria, te han contado que el mar es una criatura viva, inconstante, caprichosa, generosa a veces, letal la mayoría, pero es por el que todo sucede. El comercio, la guerra, los exilios, las leyendas, incluso los dioses lo surcan. Y es allí, en ese mar cruel y azul acero, donde comienza una historia que casi nadie recuerda, pero que pudo haberlo cambiado todo. No fue Cristóbal Colón, ni los portugueses, ni las flotas imperiales. El primer europeo que pisó el continente americano, según muchas fuentes, se llamó Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, y partió desde Groenlandia hacia lo desconocido, siglos antes de que América tuviera ese nombre. Pero antes de la travesía, hubo un rumor. Un viajero, Harnier Holfsson, regresó contando que, perdido en una tormenta, había divisado una costa lejana, llena de árboles y colinas suaves. No desembarcó, no se atrevió, pero habló, y Leif, joven aún, fuerte, exiliado y criado entre glaciares y relatos, escuchó y creyó. No fue un explorador con mapas, fue un comerciante, un hijo de clan con recursos y convicciones. Compró el barco de Bjarni, reclutó una tripulación de valientes o desesperados y partió desde Brattahlid
en Groenlandia. El rumbo era vago, solo se sabía que al oeste había algo, quizá una costa, quizá un fin. Las embarcaciones vikingas eran prodigios de su tiempo, ágiles, largas, de fondo plano, capaces de navegar tanto por mar abierto como por ríos estrechos. Pero no eran invencibles, cada ola era una amenaza, no había brújula, solo estrellas, corrientes, y el instinto. La travesía duró semanas, días sin tierra a la vista, tormentas que desgarraban las velas, frío que mordía los huesos, incluso con sol. Algunos hombres hablaban en sueños, otros cantaban para no pensar. El mar no juzgaba, solo respondía. Y entonces, apareció, una franja de tierra distinta, no era roca ni hielo, era verde, árboles que parecían interminables, pasto alto, un río que hablaba en voz baja. Leif llamó al lugar Eyuland, tierra de piedras planas. Luego, más al sur, encontraron un segundo territorio, Markland, tierra de bosques. Finalmente, llegaron al lugar que marcaría el relato, Vinland, la tierra del vino, no porque encontraran uvas cultivadas, sino frutos silvestres, probablemente arándanos o parras nativas que recordaban a los cultivos lejanos de Europa. Construyeron un campamento, levantaron casas largas, como las de su tierra, cazaron, pescaban en ríos tan abundantes que las redes apenas podían sostener el peso. La tierra era fértil, suave al tacto, y el clima, más amable de lo que jamás habían sentido. Por primera vez en generaciones, parecía haber encontrado un lugar que ofrecía más de lo que quitaba, pero no estaban solos. Los textos los llaman Skrlingar, palabra vaga, cargada de prejuicio, que probablemente se refería a los pueblos indígenas que ya habitaban esas tierras. No se sabe con certeza si eran Beothuk, Mikaemaku o algún otro grupo. Lo que sí se sabe es que el contacto fue, al principio, distante, luego tenso, y después, violento. No era una guerra declarada, era desconfianza, malentendidos, robos, flechas lanzadas desde la espesura, respuestas con hierro. En pocos meses, la promesa de Vinland empezó a desmoronarse, no por falta de recursos, sino por el precio de mantenerlos. Leif decidió volver. No huyó, había logrado algo inmenso, cruzar el Atlántico Norte sin mapas, sin certezas, y descubrir un mundo nuevo, pero no estaba listo para conquistarlo, nadie lo estaba. A su regreso, fue recibido como un héroe, no por haber saqueado, sino por haber visto, y aunque algunos intentaron seguir sus pasos, fundar colonias permanentes, ninguno prosperó. La distancia, el clima, y sobre todo, la resistencia indígena hicieron de América un lugar inalcanzable. Durante siglos, la historia oficial no le dio crédito. No hubo monumentos, ni estatuas, solo sagas orales, escritas mucho después, en Islandia, como ecos de una hazaña que casi se olvidó. Pero ahí está, en la memoria, en el silencio entre dos continentes. Leif Erikson, el hijo del exilio, fue quizá el primer europeo que pisó suelo americano, no como conquistador, sino como visitante, como testigo, y eso, en una época donde mirar más allá del horizonte era casi un acto de fe, lo convierte en algo más que un explorador. Lo convierte en uno de los pocos que se atrevieron a cruzar el borde del mundo. Imagina que estás en un claro del bosque, la niebla se enreda entre los troncos altos, y un círculo de piedras negras rodea una hoguera que no arde con leña común, sino con ramas escogidas, secas y resinosas, que crepitan como si quisieran hablar. Hay un silencio extraño, como si el bosque contuviera el aliento. Frente al fuego, hombres de torsos desnudos tiemblan, no de frío, sino de algo más profundo, algo que viene de dentro. Son los berserkers, guerreros envueltos en mito, pero reales, o al menos, lo suficiente como para que sus enemigos temblaran al verlos. Hombres que entraban en batalla sin escudos, sin armaduras, solo cubiertos con pieles de osos, de lobos, a veces sin más protección que su furia. Sus ojos, se decía, se volvían blancos, su fuerza, inhumana, su dolor, inexistente. ¿Quiénes eran realmente? El término berserker se traduce, según algunas fuentes, como el que lleva piel de oso, pero para muchos, significaba otra cosa, una transformación, no física, sino espiritual, una entrega total al caos de la guerra. Los berserkers no eran simples soldados, eran canales vivos del poder de Odín, el dios de la muerte, del conocimiento y de la locura. Pero no todo era divino. Algunos investigadores creen que estos estados de trance eran inducidos, que los berserkers consumían sustancias antes del combate, hongos como el Amanita muscaria,
con su piel roja y manchas blancas, que aún hoy es reconocida por su toxicidad y sus efectos alucinógenos, u otras hierbas menos conocidas, más oscuras. Lo que es casi seguro es que no entraban al combate solo con rabia, había un proceso, un ritual. Los relatos hablan de gritos guturales, de autolesiones previas, de golpes contra árboles para despertar los sentidos. Algunos se mordían los escudos, otros se clavaban cuchillos leves en la piel para abrir la puerta del espíritu. No se trataba de valentía, era disolverse en el furor, convertirse en algo que no siente, que no recuerda, que no teme, y no eran los únicos que invocaban lo invisible. La religiosidad nórdica no tenía templos imponentes ni escrituras sagradas. Se basaba en lo oral, en lo tangible, en lo natural. Cada piedra grande podía ser un altar, cada cascada, un lugar de paso entre mundos. En los bosques más antiguos, en las noches sin luna, se realizaban rituales que pocos describieron, y menos aún sobrevivieron para contar. Se ofrecía sangre, a veces animal, a veces humana, se cantaban himnos en dialectos que ya nadie recuerda, se bailaba alrededor del fuego, se invocaban nombres prohibidos. El objetivo no era agradar a los dioses, sino atraer su atención, y en esa búsqueda, se creaban momentos que, aún hoy, escapan a la lógica. Las Ubelvas, mujeres sabias, eran parte de ese mundo oculto. No eran brujas en el sentido moderno, eran medium, intérpretes de los hilos del destino. Usaban runas, sueños, señales en el vuelo de los cuervos. Eran temidas tanto como respetadas. Un rey podía detener una expedición si una Ubelva lo advertía. Su palabra valía más que la espada. En los festines, no todo era carne y cerveza. Había pasajes donde los invitados, tras saciarse, participaban de actos simbólicos, beber de una calavera ancestral, jurar frente a un tótem de huesos, dejar una prenda en el bosque como pago por una visión. La frontera entre lo real y lo invisible era delgada, y nadie quería cruzarla sin permiso. Incluso en batalla, los símbolos estaban presentes. Muchos llevaban amuletos con el Vegvisir, una especie de brújula mística. Otros se tatuaban signos que representaban protección o muerte. La guerra no era solo un choque de cuerpos, era una danza entre los vivos y los muertos. Y los vikingos, más que cualquier otro pueblo, lo sabían. Pero todo este mundo, de trances, de runas, de sacrificios comenzó a desaparecer con el avance del cristianismo. Primero en Noruega, luego en Islandia, finalmente en Suecia. Lo que antes se gritaba en las cimas de las montañas, pasó a ser susurrado en los establos. Las Ubelvas fueron perseguidas, los rituales, prohibidos, y los berserkers, se desvanecieron. Algunos creen que simplemente se extinguieron, otros, que se escondieron entre los hombres comunes, que su furia duerme, enterrada en los genes de una descendencia que ya no recuerda el fuego. Lo cierto es que el misterio quedó, como huellas en la nieve que nadie se atreve a seguir. Imagina, por un momento, que no eres un campesino, que no te levantas al alba para partir leña o empujar un arado. Imagina que eres un jarl. Tu túnica es más pesada que la de los demás, bordada con hilos que no vienen de tu tierra. Tus brazaletes relucen con el oro del sur, y tu espada, más decorativa que práctica, reposa sobre una mesa tallada con motivos de dragones entrelazados. No has sentido frío en años, no porque no exista, sino porque vives rodeado de fuego, de mantas tejidas por otros, de carne asada en banquetes que no cocinas tú. Pero el poder no se hereda sin un precio. Ser jarl es vivir en la cima, y también bajo vigilancia constante. El clan espera de ti más que riqueza, espera fuerza, sabiduría, generosidad estratégica, justicia severa. Debes mantener el equilibrio de alianzas frágiles, pagar compensaciones cuando hay sangre derramada, castigar la deslealtad con rapidez. Cada decisión puede desencadenar una guerra, o evitarla por una generación. Tu casa es un salón grande, una languz más alta que cualquier otra en la aldea. Dentro, no hay paredes, solo espacio, un hogar central donde arde un fuego que nunca se apaga. Columnas de madera oscura, cubiertas de símbolos, sostienen el techo. Pieles de oso cubren los bancos, y detrás del asiento principal, un escudo colgado recuerda una batalla de antaño, quizá ganada, quizá solo contada. En los festines, tú eres el centro. Se come hasta hartarse, cerdo, pescado seco, gachas dulces con miel. Se bebe hidromiel espesa,
que adormece la lengua y suelta confesiones. Los Kalds, poetas oficiales, entonan versos sobre tus hazañas, reales o imaginadas, mientras los músicos golpean tambores y las mujeres reparten cuernos rebosantes de licor. Pero la celebración no es solo para divertirse, es una herramienta. El festín refuerza jerarquías, sella acuerdos, recuerda quién manda y por qué. A veces, en las ocasiones más solemnes, se realizan sacrificios, no siempre humanos, no siempre visibles. En ciertos festivales, como el Blood, celebrado en momentos críticos del año, se ofrecían animales, caballos, cerdos, incluso halcones. La sangre se recogía en cuencos y se rociaba sobre los altares, las estatuas de los dioses y hasta sobre los asistentes. Se decía que eso purificaba, que atraía la fertilidad, la victoria, la protección. Nadie lo dudaba, dudar era peligroso. Sin embargo, algunos relatos, escritos siglos después, por cristianos horrorizados o por nórdicos ya convertidos, mencionan sacrificios humanos. Personas atadas, ahogadas, colgadas de árboles sagrados o degolladas ritualmente. A veces eran esclavos, a veces enemigos, a veces voluntarios. Nadie sabe cuánto hay de verdad y cuánto de leyenda oscurecida. Pero en ese mundo, el valor de una vida no era absoluto, era relativo a tu estatus, a tu utilidad, a tu posición dentro del clan. Porque mientras el Jarl cenaba bajo techos de roble, los esclavos, los RLL, dormían junto a los animales, comían sobras, no podían portar armas ni heredar tierras. Su cuerpo era propiedad, su voz, prescindible, y sin embargo, eran el engranaje oculto que sostenía todo el sistema. Construían barcos, curaban heridas, criaban a los hijos de otros. Su existencia era constante y silenciosa. Pero incluso entre los esclavos había matices. Algunos, capturados en expediciones, podían ser vendidos o intercambiados. Otros, nacidos ya dentro del servicio, jamás conocían otro mundo. Un pequeño número, por mérito o circunstancias, lograba comprar su libertad. Eran raros, pero no imposibles. La diferencia entre un campesino libre y un esclavo era a veces una mala cosecha, o una deuda, o un castigo. Bastaba una mala decisión para perderlo todo. Bastaba una buena relación con el Jarl para sobrevivir un invierno más. La sociedad vikinga no se organizaba solo por fuerza, sino por prestigio. El honor era la moneda más valiosa. Un insulto podía iniciar una guerra, un regalo bien dado, terminarla. Cada acción tenía peso, y ese peso se cargaba como una armadura invisible. Todos sabían su lugar, y todos temían perderlo. Pero con el tiempo, ese orden empezó a quebrarse. El cristianismo llegó con otras ideas, la humildad, el perdón, la igualdad ante un Dios único. Las conversiones no fueron pacíficas, ni totales. Algunos Jarls aceptaron el bautismo por estrategia, no por fe. Otros resistieron hasta el final, aferrados a dioses que ya no respondían. Y así, poco a poco, los salones se vaciaron, las runas se borraron, las voces de los Kalds dejaron de resonar. Pero si cierras los ojos y escuchas con atención, aún puedes oír el eco lejano de un cuerno que anuncia el banquete. Aún puedes imaginar el crujido de la carne al asarse sobre el fuego, el murmullo reverente antes del sacrificio, la mirada severa del Jarl, sentado en su trono de madera, observando un mundo que ya empezaba a cambiar. Porque incluso el poder, cuando se cree eterno, termina convertido en ruina. La historia de los vikingos no fue de conquista constante, ni de gloria sin fin. Fue de frío, de trabajo, de misticismo, de jerarquías firmes y decisiones difíciles. Fue una historia humana, cargada de contradicciones. Hoy, muchas de sus casas están bajo tierra, sus barcos, deshechos, sus dioses, olvidados por la mayoría, pero su legado, de exploración, de resistencia, de complejidad cultural sigue latiendo, aunque sea en susurros. Ahora que conoces su historia real, ¿quiénes eran realmente los vikingos? No solo guerreros, no solo campesinos, sino un pueblo que vivió, soñó y temió, como nosotros, solo que en otro tiempo, y bajo otro cielo.